Hola amigos, regresamos de nuevo después de unas largas vacaciones. Sabemos que es por las navidades y todo eso, el ajetreo. Pero los tamales, comimos tamales, acabamos de comer las sobrinas. Pero bueno, seguimos con el estudio en el Apocalipsis, con nuestro repaso de Apocalipsis. Y ya vimos, para recordar un poquito, ya vimos las dos iglesias primeras de Apocalipsis capítulos 2 y 3, que son la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Así es que hoy es la parte número 3 del libro de Apocalipsis, de los capítulos 2 y 3, y vamos a estar viendo la iglesia a Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Esta tercera iglesia que estamos viendo hoy, la vemos en Apocalipsis 2, versículos 12 al 17, y dice así el versículo 12: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Así que Araceli, nuestro Señor Jesús hablando nuevamente a su iglesia, ¿verdad? Sí, así es. Y recuerden también que los nombres en la Biblia tienen mucho significado, son para poner atención. Y en esta ocasión el nombre Pérgamo significa matrimonio mixto. Y era especialmente conocida como un centro de adoración para la deidad Asclepios o Esculapio, representado por una serpiente. Asclepios era el dios de la sanidad y conocimiento. Había una escuela de medicina en ese templo en Pérgamo en aquel entonces. Y también recuerden una cosa, que estamos hablando de iglesias existentes, como les hemos dicho, en el tiempo de Juan, así como representadas hoy en el presente. ¿Ok? Debido al famoso templo de sanidad, las personas enfermas y dolientes de todo el imperio romano se reunían en Pérgamo en busca de alivio. Y a quienes sufrían se les permitía pasar la noche en la oscuridad de ese templo, donde había víboras mansas. Por la noche podría ser tocado por una de estas víboras domésticas e inofensivas, y el toque de la víbora era tenida como si fuera el toque del mismo Dios, quien era portador de salud y sanidad. ¿Hasta dónde llega nuestra necedad, no? Sí. Satanás usó a una serpiente que es una creación de Dios, por supuesto, para engañar a Eva. Y en ese entonces y hoy hay hombres que tienen a una víbora como Dios. Incluso aún van más allá y adoran al mismo Satanás, otra creación de Dios, que se rebeló contra él y ha estado en rebelión, a quien Dios va a mandar al lago de fuego para ser castigado por la eternidad. Así nosotros los humanos, ¿no, Edgar? Claro que sí. Incluso es el símbolo de la medicina moderna. Sí. Vemos la serpiente, el Esculapio. Sí, si lo pueden, pongan atención, ¿cuál es el símbolo de la medicina? Sí, ustedes lo pueden ver en las escuelas. Sí. Bueno, también en Pérgamo estaba sentada, la ciudad en sí de Pérgamo estaba sentada sobre una colina de unos más o menos 300 metros de altura, y en ella estaba un templo dedicado a Zeus. Y para aquellos que saben mitología griega, Zeus es el dios más importante de los griegos. Entonces era un lugar muy, muy importante, donde literalmente había un asiento, un trono dedicado a Zeus. Y bueno, eso es historia y mitología, pero bueno, lo pueden investigar, lo que se creía, para que tenían el asiento. Pero incluso piensan, bueno, la mitología dice que, el mito dice que ahí en esa ciudad de Pérgamo fue donde nació Zeus, el dios. Y también sabemos que era una ciudad muy, muy próspera. Cuando lo hagan Google, lo googleen, ahí van a ver. Y también fue la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto en el año 29 a.C. Después erigieron también templos a Roma y a los emperadores Trajano y Severo. Venus, por supuesto, también era adorada, como típico en aquellas ciudades, ¿verdad? Múltiples ídolos que eran venerados ahí, en el mismo lugar. Entonces era la casa oficial, vamos a decirlo así, la casa oficial del emperador, y la adoración del emperador o al emperador tomaba lugar en ese trono, el trono que estaba de Zeus. Ajá. Wow, sí.
Sí, porque recuerden, amigos, que en el anterior, en la iglesia de Esmirna, me parece, vimos que empezaron solo como respeto, ¿verdad? A saludar a los emperadores, y vimos que de pronto les gustó, entonces ya empezaron fue creciendo ese respeto a tal punto de adoración, y aquí ya se ve, ya están bien metidos, que los tratan como dioses, ¿verdad? Claro, y eso es lo interesante de cuando ves esto de manera histórica, de que justo después ya empiezan a adorar, Sí. Empieza como creciendo hasta que llega el punto en que okay, son dioses, y aquí ya en esta que vamos a ver en el periodo histórico, ya están adorando a los emperadores como dioses. Sí, y pongan atención, porque esto que vamos a ver hoy va a tener consecuencias más elevadas en la siguiente iglesia. O sea, esto va a dar consecuencia a lo que sigue en la siguiente iglesia, pero por ahora vamos a seguir viendo ¿verdad? Okay, bueno, el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, lo que refería a el trono de Zeus, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sí, y interesante que, y lo acabas de mencionar, fue dedicado originalmente a Zeus, pero era usado para los emperadores, como dioses. Porque dice la palabra de Dios que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces Satanás mora ahí mismo, Satanás mismo ahí moraba, porque era el centro, lo más principal, lo más poderoso, la guerra espiritual, ¿verdad? Para los que vivían ahí. Pero dos cosas. Uno, Dios conoce a lo que nosotros hacemos tanto en público como en privado. Nada está escondido a los ojos de Dios. Él es omnipotente y Él es omnisciente, Él es todopoderoso y Él sabe todas las cosas. Y Él está es omnipresente, está en todos lados. Él lo sabe todo. Y dos, lo que le mencionábamos, el trono de Satanás y donde mora Satanás, o sea, la casa de Satanás mismo ahí. El centro de adoración a las deidades romanas, que como sabemos es demoníaco, ¿verdad? Todo tipo de adoración a algo que no sea Dios, hasta uno mismo. Eso puede llegar a ser, no solo nuestra carne, pero puede llegar a ser hasta demoníaco. Si no, pregunten a Hitler. Y dos cosas positivas que se suman en una: permanecen en la gracia de Dios, les está diciendo, y no han sucumbido ante la presión de adorar al emperador como si fuese Dios. Sí. ¿Verdad? Sí, ese lugar, amigos, de Pérgamo, si tú ibas ahí, tú podías encontrar un Dios dedicado para cada situación, ¿verdad? Casi. Así, para cada situación. Si era para de salud, había de salud. Si era para conseguir esposa para esto, pero todo depravación. Así que es muy interesante y feo a la vez, ¿verdad? Pero es como si Dios les estuviera diciendo, en lo que tú mencionabas anteriormente, que en medio de un lugar tan peligroso, en medio de las peores circunstancias, Dios les dice: ustedes son valientes y son fieles a mí. Sí, precisamente. Y bueno, Tertuliano nos dice que Antipas, al que se menciona aquí, era un dentista local, un médico que fue apresado por no adorar a César, por no ofrecer incienso, que era lo que hacían, ofrecer incienso y adorar. Y lo pusieron en un caso donde fue hervido en aceite hasta que murió. Pero en realidad no sabemos 100%, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la tradición de la iglesia, pero a ciencia cierta no sabemos quién era él, solo sabemos que era un cristiano, como lo menciona aquí. Pero es interesante que fue un testigo fiel hasta ese doctor, ese dentista, fue como una representación de lo que era la ciudad, que aguantó fiel hasta el final. No has negado, ¿verdad? Fue apresado y fue muerto. Cuando estaba yo buscando esto, estudiando para poder hacer este video, encontré que donde hacían los sacrificios a Zeus, y donde fue que metieron a Antipas, del cual este señor habla, era un toro que estaba abierto de arriba y por debajo lo calentaban. Entonces te metían de tal manera que la cabeza quedaba dentro de la cabeza del toro y te quemabas. Entonces cuando tú gritabas, salía el sonido por la boca del toro y era como si el toro estuviera vivo.
¿verdad? Entonces era algo muy perverso, y eso es lo que habla el Señor, que a Antipas, donde murió mi siervo fiel, porque no lo negó a pesar de que vio lo que le venía para él. Sí. Pero Edgar, eso es todo lo que sabemos de él, como tú lo comentaste. Muchas veces tenemos el concepto de que si tienes un puesto donde eres reconocido, tienes cierto título, es lo mejor. Sin embargo, hay mucha gente anónima que ama y sirve a Dios y nosotros no los conocemos, pero Jesús dice, yo sí te veo y tu corazón por mí. Claro, lo interesante ahí de Antipas es que él sufrió, él fue un cristiano fiel, creyente, no quiso adorar y fue muerto de esa manera tan cruel, hervido, algo inimaginable. Y tal vez la gente se burló de él y no sé, lo escupían y cualquier cosa, ¿no? Para agredirlo. Y interesante que Dios conoce su nombre, sí. Es directo, dice, sí, y quedó grabado para la eternidad en la Biblia. O sea, tenemos 200,000 años de historia y lo estamos leyendo a él. Antipas, alguien que vivió ahí y que fue fiel a Dios, y me encanta que dice mi testigo fiel. Tienes razón, porque ahora que lo estás mencionando, dice él, mi testigo fiel, y nosotros no sabemos quién es este testigo fiel, no lo sabemos, no lo conocimos, pero él sí lo conoció y lo vio y vio todo. Es lo más importante y el ejemplo para nosotros, es toda la fidelidad. Pero el versículo 14 dice, tengo unas pocas cosas contra ti, o sea, si tiene algo contra ellos, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, noten, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y cometer fornicación. O sea, son dos cosas muy graves por las cuales Jesús reprende a esta iglesia. Noten que dice pocas, mas no pequeñas. O sea, son cosas graves, lo que les está diciendo. La primera es la doctrina de Balaam. Esta historia la tenemos, por cuestión de tiempo, lógico, es una historia bastante grande, en el capítulo 22 a 25 de Números, el libro de Números, del Viejo Testamento. Y Balaam aquí técnicamente lo que hace es que incita al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a pecar y fornicar al mezclarse con los no creyentes, ¿verdad? Van a ver ahí la historia que lleva unas chicas que no eran israelitas, atractivas, que eran seductoras, y bueno, seducen a los creyentes, a los israelitas, y se mezclan. Tienen relaciones sexuales y se mezclan, algo que Dios le prohibió al pueblo de Israel, que no se mezclase con otra raza, ¿verdad? Entonces ese es el pecado, pues mezclar lo santo con lo impuro. Y es el nombre, volvemos al mismo, el nombre Pérgamo quiere decir matrimonio mixto. Y vamos de regreso a Balaam, donde se unen los creyentes verdaderos con las mujeres que no son creyentes, ¿verdad? Que son de Satanás, por así decirlo, que están bajo la influencia de Satanás. Lo santo con lo impuro, el pecado. O sea, un cristiano como tibio, un cristiano que está haciendo cosas malas o practicando cosas malas y está queriéndose dedicar a Dios, yendo a la iglesia, haciendo todo mezclado. Sí. Esa mezcla Dios la aborrece. Balaam es un ejemplo perfecto de esto, porque Balaam era un siervo de Dios. Entonces, cuando el rey vino a decirle, quiero que maldigas al pueblo de Israel, él le dijo, yo no puedo maldecirlo porque son benditos de Dios. Pero no lo maldijo Balaam, pero quiso recibir lo que le ofrecía este rey. Entonces él mismo comprometió su vida delante de Dios por ayudar al rey. No maldijo al pueblo, pero le dijo, te voy a decir cómo los vas a hacer caer. Entonces, la misma vida de Balaam es eso. Refleja, exacto. Pero más específicamente es ese matrimonio mixto que se unieron. Pero su misma vida refleja, es un gran ejemplo, y es comprometer tu fe ante el pecado, ¿verdad? Ante el mundo. Pero bueno, eso es para otra historia, amiguitos. Balaam quedó en la literatura judaica, eso es muy importante, nosotros no lo entendemos porque no somos judíos, pero en la literatura judaica él quedó como un prototipo de el inductor a hacer lo malo, de una persona que te influye o te induce a hacer algo malo, ¿verdad? Así que casando al pueblo de Dios, por así decirlo, con un mundo malvado. Y la implicación en el texto es que había personas dentro de esta iglesia de Pérgamo
con esta doctrina y la iglesia no lo disciplinaba. O sea, el líder o los líderes lo toleraban y lo retenían en sus medios. Eso es lo que está implicando. O sea, que estaban mixtos ahí. O sea, había gente que no era cristiana o que no estaba bien dedicada al Señor, que estaban un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y ahí estaban. No les mostraban el error y la verdad. Sí. Bueno, el sexo inmoral era una práctica muy común en la cultura del antiguo Imperio Romano. Simplemente se tomaba por concesión y la persona que vivía por los estándares bíblicos de pureza eran considerados extraños, o sea, al revés, ¿no? Y parafraseando a un político romano, Cícero, citado por Barclay, un comentarista bíblico, decía, si hay alguien que piensa que a un hombre joven no se le deba permitir el amor de muchas mujeres, esta persona está dañada en extremo. No puedo negar el principio sobre el cual se mantiene, pero él contradice no solamente la libertad que concede nuestra era, sino también las costumbres y concesiones de nuestros ancestros. Y es muy significativo, ¿verdad? Porque ahora es al contrario, o sea, si haces lo bueno, ahora te ven a ti como extraño. Entonces ya a practicar lo malo era lo que era aceptable. Entonces, ahora es lo mismo en este tiempo que estamos viviendo. Nomás que en vez de decir que a un hombre joven no se le deba permitir el amor de muchas mujeres, sería un hombre joven, viejo, lo que sea. ¿Verdad? Estamos más depravados que nunca, se podría decir. Entonces, amigos, para mantenerse de la fornicación en esa cultura, en verdad debías de nadar en contra de la corriente. Y por lo que se ve hoy, no estamos, como dice Edgar, lejos de la realidad. Y yo creo que estamos ya igual que ellos, solo que las cosas no son al aire libre, ¿no? Porque ahí dice nuestra era, o sea, era más abierto, pero ahorita, bueno, la depravación. Pero mira, miren, versículo 15, y también tienes el segundo reproche de Jesús, a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco, dice Jesús. Y la doctrina de los Nicolaitas históricamente representa el mandamiento del hombre. Cuando se introduce el poder del hombre sobre otros dentro de la iglesia, a lo que conocemos como jerarquía eclesiástica. Todo lo contrario, no se peleen conmigo, no se enojen conmigo, lean Primera de Pedro, lo voy a poner ahí, capítulo 5, versículos 2 y 3, para que vean lo que el Señor Jesucristo le dice a él, lo que él menciona ahí. Que nos dice prácticamente que tenemos que ser ejemplo para todos y no tratar de ser más que todos. Incluso una vez tuvieron una pelea grande y el Señor Jesucristo los escuchó, ¿verdad? A los Boanerges, a los hijos del trueno. Bueno, así les decía, al apóstol del amor, Juan, y a su hermano, les puso hijos del trueno, ya saben por qué. Pero los vio peleándose con los demás apóstoles, a ver quién va a ser el más grande, el más importante. ¿A quién le vamos a decir? Pedro. Y dijo, no, el que quiera ser el más grande va a ser el siervo de todos, el más humilde. O sea, que no trabaja así. Eso es algo que Dios pone posiciones y pone los dones y orden, pero jamás va a poner este poder de uno sobre otro. Jamás. Eso no debe ser permitido dentro de la iglesia. Sí. Entonces, Edgar, si tomamos a la iglesia del Nuevo Testamento y la comparamos con algunas denominaciones, la diferencia es grandísima, ¿verdad? Sí, nada que ver, porque estas doctrinas aquí se están infiltrando, por así decirlo. Todas esas doctrinas se infiltraron. La jerarquía eclesiástica que viene del sacerdocio babilónico, y lo sabemos históricamente. Y bien interesante, no me quise meter en ese tema, pero le estudien cómo lo que estudiamos en Génesis, la religión babilónica, cómo se va moviendo de lugar en lugar hasta que encuentra su centro aquí, en Pérgamo. Wow. Ahí, en Pérgamo. Y ahí es donde ahorita vamos a ver lo que nace ahí, todo eso. Sí, bueno. Ahora, todo esto que hemos mencionado lo vamos a juntar y a comparar al periodo histórico que está que en esta etapa representa. Sí, porque eso fue a ellos en ese momento, que tienen este problema, estás permitiendo estos dos errores grandes, los Nicolaitas, ¿verdad? Y el
de Balaam, de la doctrina de Balaam. Estaban pasando por la adoración y el siervo muere, el hijo del fiel a Dios muere. Pero históricamente la iglesia de Pérgamo representa ahora el periodo del año 314 después de Cristo al 600 después de Cristo. No se vayan a asustar si vi comentaristas que ponen hasta el año 800, 812, no se preocupen. Es más o menos, incluso hay unos que dicen desde el año 400 al 600, pero es más o menos ese periodo histórico, que es cuando la iglesia Pérgamo, casamiento mixto, la iglesia que debería ser una iglesia santa y apartada. Santa, lo único que santo quiere decir es apartado. Apartado para Dios, del mundo, del pecado. Diferente. Se junta con el Estado, con el gobierno. Eso es lo que pasa en el año 314 más o menos. Y lamentablemente la iglesia empieza a dejar entrar falsas doctrinas dentro de lo que vemos aquí, como dijo, que se infiltraron, que vivían mixtos. Como quien dice, ya la iglesia no era autónoma, tenía alguien que les dictaba qué hacer, ¿verdad? Tal vez era autónoma en el aspecto de que era autosuficiente económicamente, pero no espiritualmente. Espiritualmente ya estaban influenciados, aunque la iglesia fue, sabemos, ahorita lo vamos a ver, fue financiada por el gobierno. Entonces, pues esos fueron muchos problemas. Es muchísima historia, muchachos. Yo pienso que por el contexto histórico y todo, yo creo que yo haría como unos 4 estudios buenos. Pero vamos a hacerlo súper rápido y investiguen. Entonces, el trono romano queda vacante. Vamos un poquito más atrás. En el año, más o menos, más o menos toda la historia la voy a dar, pero exactamente en el año 313 muere Diocleciano, el último emperador de los 10. ¿Recuerdan que les mencionamos que había 10 persecuciones que le dijo Jesucristo que por 10 días a la iglesia anterior? Eso es el 10º, que son 10 años que reina. Fallece y la iglesia de mártir de Efeso termina históricamente en esa época, en ese 313. Entonces el trono romano queda vacante y se desata una guerra civil romana y aparece en la escena entre el caos y el problema, estilo como Hitler, un joven llamado Constantino, el cual hay 2 versiones de su conversión o de su no conversión, ¿ok? Una de ellas es la que dice que Constantino, cuando estaba superado en números, pues había esa guerra civil y él estaba luchando en contra de otro para tomar el poder. Cuando ya se vio superado en números, tenía muchas bajas, no tenía muchos soldados y ni dinero, y iba camino a la batalla. Tuvo una visión donde vio con sus propios ojos, en pleno cielo, superpuesto al sol, o sea, enfrente del sol y brillando más que el sol, un trofeo en forma de cruz, construido a base de luz, y al que estaba unido una inscripción que decía: con este vence, o sea, con este signo, con este símbolo. Y bueno, puso la cruz en sus escudos, etcétera, y ganó la batalla. La otra es que estaba superado en números y frente de él tenía la batalla decisiva para tomar el poder en el trono romano. Así que pensó como político. Aquí es donde entra el problema. Sí. Pensó como político, y el político es corrupto, mentiroso, engañador. Y dijo: bueno, no tengo hombres, no tengo dinero, estoy en desventaja, es la pelea decisiva de la historia. Si pierdo, bueno, más seguros que me van a matar. Pero hay un grupo grande que no se ha enlistado. Los cristianos. Y entonces inventó de lo de la visión. Y muchos cristianos, se empezaron a unir a él. Y así es como él venció a su enemigo y se hizo del trono. Ganó gracias a los cristianos que se le unieron. La cosa, y si ven, Pérgamo se une, históricamente también se une la iglesia con el Estado, ¿verdad? La cosa principal es lo que se deriva de este evento.
Yo pienso que es lo segundo, por lo que he estudiado. Me encanta, me fascina la historia, y por lo que he estudiado yo pienso que fue lo segundo. Era un político. Se bautiza justo antes de morir, ya cuando está establecido la abominación de juntarse. Pero bueno, Constantino comienza a favorecer en extremo a los creyentes, incluso se cree que hizo al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, por lo menos la super favorizó. Por ejemplo, les decía, por ejemplo, en mi gabinete no puede haber personas que no sean cristianas. ¿Qué es lo que iba a hacer un político lleno de ambición, lleno de amor por el dinero? Se iba a decir que era cristiano, pero en verdad no iba a haber una conversión en su corazón. Iba a decir, yo soy cristiano nomás para estar ahí. Entonces, al favorecer, estás haciéndolo, aunque no lo hagas oficial, es nada más cristianos, ¿verdad? Pero bueno, comenzando con esto, aquí empieza una serie de cosas que terminan en desgracia, que vemos hasta hoy en día, el matrimonio mixto entre la iglesia y el Estado. Y entonces otras cosas que hizo, el gobierno dio dinero a la iglesia, o sea, lo favoreció en extremo. Constantino ordena que cada niño que nace sea bautizado en el cristianismo. De ahí viene, la adoración a los santos y la veneración a las estatuas es impuesta. Constantino vio todos los templos paganos con sus sacerdotes y todo y dijo, ¿por qué nos vamos a deshacer de ellos si tienen mucho tiempo sirviendo? El sistema está bien puesto, están las iglesias grandes, bonitas. Pues nada más hay que cristianizarlo. Hay que poner cruces, dejemos los mismos sacerdotes que no son cristianos, y nada más digamos que ahora son de Cristo. ¿Verdad? O le decían, por ejemplo, te vas a quedar con el mismo sueldo, te vas a quedar con los mismos privilegios, nada más di que eres cristiano. Y entonces es donde se empezó a mezclar toda la basura. Y de ahí viene la introducción de la celebración de la Pascua y de la Navidad, que provenían de la adoración a Tamuz, ¿recuerdan? En Génesis 9 está ligado a que es la falsa religión babilónica mezclada con creencias de los romanos, ahora infiltrándose dentro de la iglesia de Jesús. Increíble. ¿Recuerdan Efeso? No le reprochó nada, sino que Jesús le dijo que soportaran hasta el fin, ¿verdad? Hasta el final de su martirio. Pero ahora aquí en Pérgamo, Jesús les aplaude y les aplaude y les reprocha porque ya la iglesia había sido comprometida, ¿verdad? Ya el evangelio ya estaba comprometido, la palabra de Dios, ya no sabíamos quién era, quién no era. Y todo comenzó con el edicto a la tolerancia religiosa de Constantino. Incluso Constantino imprimió la moneda oficial del imperio con la cruz. De un lado, símbolos cristianos, pescado, pan, y en el otro, imágenes de la esfinge de Júpiter y otros dioses romanos. O sea, esa moneda representa a Constantino y representa lo que está en Pérgamo. Y lo pueden hacer Google. La tuvieron creo que en Inglaterra en la exposición y la moneda sale ahí. Una representación perfecta de lo que sucedió en este tiempo, ¿verdad? Y de aquí en adelante la iglesia se va desmoronando poco a poco. Entonces la mezcla de adoración que provenía de la Torre de Babel y vino a Pérgamo y se mezcló con la iglesia cristiana, y también la idea de la iglesia cristiana estructurada es resultado de esta desafortunada unión, y la iglesia jamás se ha recuperado de este gran error. Incluso lo que es sumo pontífice, arzobispo y todo eso viene de aquí, de Pérgamo, de los romanos, sí. De lo pagano, de lo no creyente, de lo mundano. El error de Pérgamo fue el poder político y envolverse en las prácticas babilónicas, el misterio, lo oculto, lo misterioso, las posiciones jerárquicas, ¿verdad? Y empieza ahí lo que es la simonía, ¿no? Si alguien me da más dinero por el puesto, se lo doy, ¿verdad? Es otra cosa también. Por eso le dice eso en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí Jesús les dice a arrepentirse, cambio de mente y cambio de conducta. Si no lo hacen, vendrá con corrección de parte de Él mismo. El 17 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Noten, uno le dará a comer el maná escondido. Esto representa a Jesús. Jesús es el pan de vida, su salvación, su vida eterna. Para simplificarlo, la piedrecita blanca representaba libertad y que estarían absueltos de cualquier condenación. Chequense esto de la piedrecita porque era una manera en que en ese tiempo votaban y tomaban decisiones. La piedrecita blanca era que era lo positivo, un sí, y la negra era un no. Entonces aquí eso representa para ellos, le está diciendo, estás aprobado, sí, piedra blanca. Pero también esa piedrecita era usada, me parece, si mal no recuerdo, era hecha de mármol, ¿cómo se llama? Sí, es Okay. De mármol. Mármol. Ajá, entonces cuando el emperador hacía una fiesta, grababan en esa piedra, en una piedra de mármol, tu nombre. Y esa era tu invitación. Cuando entrabas llegabas a la fiesta, tenías que mostrar eso, entonces podías pasar. Entonces también es como que Jesús se les está diciendo, tú estás invitado a mi casa, a vivir conmigo. Ellos no te invitan, no te toman en cuenta, pero yo sí. Tú vas a vivir conmigo y vas a compartir conmigo de lo... Es grandísimo esa aplicación. Pues implica aprobación, verdad, salvación, como lo dices, una invitación. Era usada en varias cosas. Incluso ellos, es como iniciaron la democracia los griegos. Cuando los iban a atacar, iba a haber una gran invasión y no sabían si levantarse en armas o no. Y esa fue la forma en que votaron. Dijeron, agarremos piedras, y empezaron a votar. Y cuando ganaron de que el blanco que sí, fue como se defendieron los griegos, no recuerdo exactamente de qué imperio, y los ganaron. Y ahí se dice que fue el inicio de la democracia mundial históricamente. ¿Y alguna idea del nuevo nombre que Dios nos... ¿Tienes alguna idea? Sí, pues el nombre de la piedrecita blanca, por ejemplo, Pablo, su nombre era Saulo, ¿verdad? Nombrado atrás a representación del primer rey judío, ¿verdad? Saulo. Y Dios cuando lo llama y todo, ya después vemos cómo se empieza a identificar como Pablo, el pequeño, ¿verdad? Su segundo nombre, su nombre griego. No, romano, perdón. Entonces, yo pienso que es lo que Dios nos va a dar esa piedrita. Dice la palabra de Dios que Él nos va a dar esa piedrita, un nuevo nombre con vestiduras nuevas, ¿verdad? Y ese nombre pues nadie lo sabe, más que el que la recibe. Entonces puede ser la obra que Dios hizo en cada uno de nosotros, ¿verdad? A uno tal vez lo llame misericordia, otro mercy, ¿no? Como en inglés, se ve bonito. Gracia, grace, no sé, ¿verdad? Pero es interesante que Dios nos va a cambiar el nombre, ¿verdad? Para aquellos que les pusieron un nombre feo, así como qué sé yo, como Cipriano o algo así, pues imagínate que te digan, hey, gracias, pero bueno, ese es el concepto atrás de esa piedrita, ¿verdad? La invitación a la casa de Dios, a la de la vida eterna, Nueva Jerusalén, y con un nuevo nombre, ¿verdad? Y serás conocido como fuiste conocido, pero con un cuerpo transformado y glorificado, una mente totalmente renovada donde entenderemos todo, ¿verdad? Sí, de hecho creo que es el último capítulo de Apocalipsis donde dice, aquí todo, hago todo nuevo, ¿verdad? Entonces tú, incluyéndote a ti, pues vas a hacer tu nombre, todo. Entonces, no va a quedar memoria de lo malo, de lo pasado, ¿verdad? Pues así es, amigos. Para cerrar, entonces nada más quiero traerles esto porque por la aplicación fue conocido también este periodo como el imperio del cristianismo por lo que el Estado se involucró. Y el emperador Galerius, que es de 305 a 311, fue un acérrimo perseguidor de los cristianos, el cual hizo el edicto de tolerancia en abril 30, 311, según lo que estudiamos, y está en la información. Galerius, en su lecho de muerte, fue cuando lo hizo, pero antes de eso declaró que admiraba la determinación y la tenacidad de los cristianos en medio de la persecución y pidió a los cristianos orar por el bien del imperio.
es remarcable ver exactamente en este ejemplo lo que hablamos acerca del testimonio de estos cristianos frente a las terribles muertes y torturas que no pasaban desapercibidas. Y tan fue así que el corazón de este emperador fue cambiado. Y bueno, así terminamos con el estudio, ¿verdad? Pero es interesante que ahí es donde se casa el Estado, la iglesia con el Estado, y entran todo ese tipo de cosas que infestaron a la iglesia y dañaron hasta nuestros días. No nada más eso, bueno, lo vamos a mostrar en la siguiente iglesia, pero también hay para el protestantismo también hay, y el juicio es más severo, porque ellos sabiendo la Biblia, lo que la palabra de Dios decía, hicieron atrocidades también, pero por eso es la palabra de Dios. Debemos de enfocarnos en la palabra de Dios. Tal vez tú has escuchado y has visto a todos estos pastores que roban, que abusan de la gente. Tal vez has visto los anuncios de los sacerdotes que han violado niños, que han también hecho escándalos por aquí y por allá. Pero la verdad es que lo que nos debe de guiar es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, mis palabras son vida, ¿verdad? Mis palabras son vida y son verdad. Entonces nadie viene a mí nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces es Jesús y su palabra. Él es suficientemente poderoso como para revelártela. Él te conoce por nombre, Él me conoce por nombre, y Él te va a mostrar su palabra en tu corazón, si en verdad lo buscas de todo corazón. Si en verdad me hallaréis, si en verdad me buscaréis con todo vuestro corazón, dice el Señor. Es que búscale hoy y olvídate de todas las cosas que has visto dentro de las iglesias que adoramos a Jesús. Sí, Dios nos dio una mente, tenemos que escoger una iglesia donde enseñe la palabra de Dios y estén lo más apegado a lo correcto. Pero eso no quiere decir que te vas a alejar, porque eso no va a ser una excusa delante de Dios. Dios nos va a llamar a cada uno personalmente, y nuestra decisión es personal si lo aceptamos o lo rechazamos. Sí, porque su palabra está ahí, y aunque estas personas existan, su palabra está ahí. Y entonces si tú no te basas en su palabra, no vas a poder justificarte, porque te vas a decir, yo dejé mi palabra y es la que tenía el valor. Entonces, hasta aquí, amigos, dejamos este estudio y esperamos que te edifique. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.